Javier Sierra, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho Ares. Este cronovisor yo lo estaba viendo con especial emoción. Mira que a lo largo de estos meses hemos viajado a Fátima, hemos viajado a lugares increíbles del Antiguo Egipto, hemos conocido a personajes fascinantes. Sin embargo, me apetece mucho este cronovisor, como digo, porque vamos a acercarnos a conocer a uno de esos protagonistas que tú y yo hemos utilizado siendo niños, siendo adolescentes, para acercarnos al pasado, ¿no? Es cierto que luego pues no comulgamos, ¿no?, con lo que él dice, pero desde luego un personaje fascinante donde los haya. Es alguien que vio con ojos del hombre moderno y de la tecnología contemporánea y de los avances de la civilización del último siglo, la historia que nos precedía. Y con esas gafas, con esa óptica, de repente se dio cuenta de que había ciertas cosas de nuestro pasado que parecían encajar perfectamente con la idea de que habíamos sido visitados por una civilización tecnológicamente superior en la noche de los tiempos, y que todos los relatos que hablan de dioses en el mundo antiguo en realidad corresponden con astronautas que pasaron por nuestro mundo quién sabe cuándo. Ese personaje al que hoy vamos a conocer nos va a llevar a un punto de nuestro pasado muy particular. Quiero que hagamos una visita a un lugar que te va a sorprender y a una fecha que también te va a desconcertar. La fecha, toma nota, la tecleamos ya en nuestra máquina, es el 3 de junio de 1974. Adelante, pasen. Javier Sierra les está esperando junto al cronovisor. En California, a 1800 metros de altura, está el observatorio astronómico con el telescopio más potente del mundo, Monte Palomar. Su gigante espejo parabólico multiplica por 1000 la luz de las más lejanas estrellas. Solo para el transporte de este lente de 5 metros... Javier, ¿dónde me has traído? Que estamos sentados en unas butacas de un cine. Sí, no hables alto. Estamos en un cine en el momento del estreno de un documental verdaderamente espectacular. Mira, lo que se está viendo ahí delante es el estreno de una película que se titula Recuerdos del Futuro. Está inspirada en un libro que lleva millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, que se titula de la misma manera Recuerdos del Futuro. Es de un señor al que te quiero presentar, que es Erich von Däniken, pero oye, mira, yo creo que estamos molestando. Si te parece levantarnos. Eso es. Perdón, señor. Sí, salimos aquí fuera. A través del telescopio gigante de Monte Palomar pueden ser identificadas en el cielo. Bueno, ya te puedo hablar bien. Muy bien. Oye, Bueno, ¿dónde estamos? Esto es increíble. Esto es el Cine Albéniz de Madrid en el año 74. La gente fuma, has visto que hay ceniceros por todas partes. Y la pinta que llevan esas camisas con cuellos de pico y pantalones de... Sí, las solapones, ¿no? ¿Verdad? Que hace tiempo que no veías. Bueno, pues en el Cine Albéniz de Madrid se estrenaba este lunes esta película de Recuerdos del Futuro. La verdad que había bastante expectación en la prensa y sobre todo había cierta indignación en el sector eclesiástico. Varias... No el científico, el eclesiástico. Agárrate. Por supuesto. Es que en estas semanas precedentes incluso varias hojas parroquiales de toda España arremetían contra Erich von Däniken, diciendo que su visión de Dios como un extraterrestre era absolutamente impresentable, ¿no? Claro, es que lo que está diciendo Erich von Däniken es que hay episodios, por ejemplo, de la Biblia que solamente cobran, digamos, verosimilitud y carta de naturaleza real si se ven desde la óptica de visitantes extraterrestres. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando se habla de que Moisés y el pueblo elegido vaga durante 40 años por el desierto, guiados de noche por una columna de fuego y de día por una columna de nubes. Däniken ve en eso una nave nodriza extraterrestre. Cuando en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, que es también parte del Antiguo Testamento, el profeta ve en el siglo V a.C., junto al río Quebar de Babilonia, la gloria
Dios, la gloria de Yahvé, y la describe como una especie de aparato con múltiples caras que dan vueltas y que es del brillo del bronce bruñido, Däniken inmediatamente lo interpreta como un vehículo parecido a un helicóptero con varios rotores, que además ha sido refrendado por un colega suyo, un científico que se llama Joseph Blumrich, que trabaja para la NASA y que para nada menos era el jefe de sistemas del Marshall Space Flight Center de la NASA, y que dice que aquello era una nave también de otro mundo. Claro, él va pasando por los distintos periodos, momentos importantes de los textos bíblicos, y todos los interpreta en clave alienígena. Es curioso, ¿no? Porque el libro suyo, Recuerdos del futuro, que era Regreso al pasado, ¿no? No, era Recuerdos del futuro. Y Los carros de los dioses. Eso es, los carros de los dioses. Me estaba viendo la película de Spielberg, Los carros de los dioses. Apareció a finales de los años 60, creo que en el 68, y fue un argumento absolutamente revolucionario en lo que luego se vino a denominar arqueología ficción, ¿no? Que intentaba desentrañar los problemas, los enigmas históricos, arqueológicos, pues con una respuesta muy, muy facilona, pero que en aquella época fue absolutamente demoledora y conmovió pilares de la Iglesia, de la ciencia, de todos. Él empezó a escribir el libro en los ratos libres que tenía como gerente del Hotel Rosenhügel de Davos, ¿no? Y bueno, aprovechaba esos momentos pues para ir armando sus capítulos. Pidió, y eso luego le costó caro, pidió varios créditos a bancos suizos, incluso a clientes del hotel, para que les prestaran dinero con los que él poder irse a Egipto, al Líbano, a Sudamérica, para ver las cosas que él estaba en ese momento armando. Estaba realmente obsesionado con la idea de escribir esto, y era joven, era muy, muy joven, y cuando termina el libro ve con horror que en la sociedad suiza primero y alemana después, pues el libro no lo entiende nadie y no lo quieren publicar, ¿no? Pasa por varias editoriales, esto lo hace en el año 66, hasta el año 68 no encuentra un editor, es un editor, se llama Econ, en Alemania, que, se arriesga, tira 6.000 ejemplares de la primera edición, y una revista alemana, estos son los guiños del destino, ¿no? Una revista alemana se fija en el libro, pide permiso al editor para descomponerlo en capítulos y meterlo cada semana uno de ellos en las páginas de la publicación. Eso es como por entregas, y aquello desata un furor desmedido. El libro empieza a reimprimirse. Al año siguiente se publica ya en inglés con el título de Los carros de los dioses, y bueno, para que te hagas una idea, en esos primeros 2-3 años vende 34 millones de ejemplares en todo el mundo. Se traduce evidentemente al español, se venden los derechos para hacer esta película que acabamos de ver en el Cine Albéniz de Madrid. Tolerada para menores, estoy viendo aquí en la publicidad del cartel que tenemos aquí en la sala del teatro. Tolerada pero no recomendada, es decir, porque de repente a los niños les podía provocar un efecto, yo diría que duradero, y no sé si pernicioso, pero sí cataclísmico. Y te hablo por experiencia propia, Nacho Ares, porque yo leí Recuerdos del futuro pues con 10 años más o menos. Lo compré en una feria del libro en mi ciudad natal, en Teruel, en La Glorieta, lo recuerdo perfectamente. Era un librito naranja, de poco fuste, en una de las muchísimas ediciones que se hicieron después. Pero claro, yo es que con 10 años iba a catecismo. Y de repente lo que leía en ese libro era que la estrella de Belén era un ovni, que el éxodo había sido controlado, tutelado por extraterrestres. Empezaste a hacer preguntas incómodas al cura del catecismo y me valieron más de un capón, ¿no? Esto fue lo que causó Däniken en aquel tiempo. Y luego llega el paso a la televisión, porque fue tan conocido y ese fenómeno fue tan absolutamente universal que en España se convirtió pues casi en, no voy a decir en un héroe, ¿no?, pero en un personaje muy popular por el éxito de la edición del libro. Y lógicamente en aquella época, a mediados de la década de los 70, cuando el fenómeno de Däniken ya se ha universalizado, había una persona que canalizaba absolutamente toda la divulgación del misterio,
misterio, de los enigmas del pasado, de la historia, de la arqueología, que era Fernando Jiménez del Oso. Fernando Jiménez del Oso lo entrevistó en una ocasión, le dedicó un programa entero. Luego, Más allá. Eso es, en Más allá. Luego él acudió a España, Däniken, en algunas ocasiones para participar en debates, por ejemplo, en La Clave, en los grandes programas del momento, en Directísimo, en fin. Digamos que se convirtió en una celebridad en este país. Claro, estamos hablando de esos mediados de los 70, finales de la década de los 70, donde España también se estaba abriendo a muchas ideas nuevas. Salíamos de un nacionalcatolicismo muy cerrado y de repente Däniken te daba una visión completamente diferente. Y además, que yo creo que es lo importante, todos los días teníamos noticias sobre astronautas en la televisión. El hecho de que de repente Däniken encontrara evidencias arqueológicas de la presencia de astronautas en la prehistoria casaba mucho con la mentalidad del tiempo. Pero fíjate, hasta el propio Fernando Jiménez del Oso, cuando entrevistaba a Däniken, era muy consciente de lo controvertido que era. Si te parece, lo escuchamos. No, Däniken es un autor que ha vendido millones de libros. Sus razones habrá para ello. Él defiende la hipótesis de que en el pasado remoto seres descendieron de las estrellas, seres muy tecnificados, y enseñaron al hombre. Esos seres son los dioses que están recogidos en tantas religiones, en tantas leyendas. Él aporta sus pruebas, que a veces son discutibles y por seguro que son discutidas, pero también a veces son muy convincentes, pienso que muy claras. No se trata de entrar en polémica ni de discutir si esas pruebas son o no lo son totalmente válidas. Yo pienso que muchas veces sí lo son. En cualquier caso, Däniken tiene un mérito indiscutible. Ha abierto un camino a muchos otros investigadores. El hecho de que sus libros se vendan tanto lleva aparejado el despertar mucha inquietud en mucha gente joven que contempla el pasado con una perspectiva nueva, algo que es muy importante. Estoy absolutamente de acuerdo con Fernando Jiménez del Oso. Yo lo he dicho muchísimas veces. Yo no comparto las teorías de Erich von Däniken, pero gracias a él yo conocí pues lugares tan increíbles como Isla de Pascua, el Nazca de Perú, algunos lugares incluso de Egipto. En definitiva, muchos enclaves, la isla de Malta. Es que son infinidades, Líbano, infinidades de lugares del planeta que hasta entonces, creo que incluso en Perú él es como una especie de personaje honorífico, ¿no? Por la divulgación que ha hecho de las culturas andinas. Bueno, Nazca en Perú lo honró con el título de alcalde honorario del pueblo, de esta localidad del sur del país, porque claro, evidentemente en su primer libro, En Recuerdos del Futuro, uno de los momentos más transgresores y más importantes es cuando dice que en ese país existen los restos de un antiguo aeródromo de los extraterrestres que está lleno de señales dirigidas a los dioses que solamente pueden ser vistas desde el aire y que cualquiera puede comprobarlo. Bueno, cuando él publica esto no existe internet, no hay el acceso que hoy tenemos instantáneo a la documentación para los curiosos. Uno tenía que ir a una biblioteca, buscar un tomo de arqueología andina para encontrarse con suerte con alguna representación de las pistas de Nazca y descubrir que efectivamente Däniken tenía razón, que había una planicie enorme donde alguien en el pasado remoto de ese lugar trazó unos diseños geométricos bastante peculiares, algunos incluso con forma de animales que no debían conocer en el interior del país, como ballenas y otros sí, como colibríes o cóndores de 30, 40, 50 metros de envergadura que solamente se podían ver desde una altura que allí no había, es decir, allí no había montañas, no había atalayas desde donde ver esto, tenían que volar necesariamente para ver esos diseños. ¿Cómo lo hicieron y para qué? La pregunta era legítima, estaba bien hecha. De hecho, las pistas de Nazca no se descubrieron hasta 1939, cuando un ingeniero, Paul Kosok, sobrevolando esa zona, se dio cuenta de que estaba lleno de esos dibujos que evidentemente no eran un accidente geográfico natural, eran algo hecho por el hombre, ¿no? Däniken cree que eran señales a los dioses y cada vez que le preguntaban por ello, lo defendía con vehemencia. Cuando volé por primera vez sobre Nazca me quedé impresionado porque solo pueden verse desde el aire. Si se vuela más alto se ve algo que parece una pista de aterrizaje. Es algo fascinante. Es increíble.
No es algo normal para los nativos. Entonces se plantea una pregunta: ¿por qué lo han hecho y por qué aquí exactamente? Desde la nodriza, otras más pequeñas bajaron en busca de algún tipo de mineral, encontraron lo que querían y volvieron a marcharse. Los nativos llegaron y vieron la zona de aterrizaje porque la tierra y pequeñas piedras ya no estaban. Entonces, empezaron a dibujar más líneas como si las hubiera creado algún dios misterioso. Escuchábamos a Erik von Däniken hablando en un documental de Discovery Channel, un documental reciente en donde sigue defendiendo, ¿no?, sus ideas, quizás no tanto con la idea de que fuera un aeródromo, pero sí que la idea de esa conexión, comunicación con los antiguos dioses, hasta el punto de, fíjate, Javier, ahora escuchándote hablar de pistas de Nazca, que hace referencia a las pistas de aterrizaje, si tú miras en la literatura científica artículos de arqueólogos, antropólogos modernos, publicando en revistas científicas, insisto, artículos sobre las líneas de Nazca, aparece el término pistas, es decir, el término que acuñó Däniken en los años 60 ha quedado pues marcado como una especie de marchamo, de elemento cultural ineludible cuando se habla de este yacimiento arqueológico. Däniken tiene 82 años, tú decías que estas eran unas declaraciones recientes, y pese al tiempo transcurrido desde que empezó su trayectoria a finales de los 60, sigue siendo de un vehemente, en fin, de un contundente en sus aseveraciones absolutamente maravilloso, ¿no? ¿Tú lo has llegado a conocer? Yo le he conocido, he tenido la ocasión de estar con él en 2 ocasiones. La primera fue en 1992, en un curso de verano que se celebró en el Escorial sobre ovnis, donde él acudió como invitado y dio una conferencia. Pero en la segunda ocasión tuve la oportunidad de tratarlo mucho más de cerca. Fue en un congreso que se hizo sobre misterios de la historia en Cerdeña. Allí estaba gente como Robert Bauval, el descubridor, digamos, de la teoría de la correlación de Orión y las pirámides, y estaba también Erik von Däniken, y pasó con nosotros tres días, ¿no?, donde estuvimos hablando mucho. Y me sorprendió esa juventud, esa lozanía que tenía entonces ya un septuagenario, en fin, que defendía todavía con mucho carácter y mucha vehemencia sus teorías. Pero fíjate, es un hombre que ha ido matizando su discurso, ha ido reconociendo ciertos errores. Él publica en 68, lo escribe en el 66, Recuerdos del futuro, y 20 años más tarde publica un libro que se titula ¿En qué me he equivocado?, donde pasa revista a sus errores, ¿no? Y uno de los errores que él admite es este de las pistas de Nazca, porque se ha dado cuenta de que allí no puede aterrizar nada. La pampa colorada de Nazca es un desierto donde los antiguos Nazca, simplemente raspando en la superficie de tierra de ese lugar, hacían las líneas. Como allí la pluviometría es casi cero, esas líneas no han desaparecido durante siglos y siglos, y por eso se han conservado. Pero no quiere decir que eso aporte o aguante el aterrizaje de un vehículo, porque hubiera destruido evidentemente las líneas simplemente tocando suelo. Eso lo reconoce, pero sí lo que tiene es una enorme capacidad de reconvertir sus preguntas. Si antes se preguntaba si aquello eran pistas de aterrizaje para los dioses extraterrestres que nos visitaron, ahora se pregunta a quién querían llamar la atención aquellos Nazca haciendo unos dibujos que solo son visibles desde una altura considerable. Erik von Däniken es casi un filósofo, ¿no? Y ya para ir acabando, Javier, no quería dejar de despedirte de esta sección, el cronovisor, sin hablar de también otro de los elementos que, lo que decías antes, ¿no?, condicionados quizá por la cultura de los años 60, 70, el viaje a la luna, la era espacial, pues todo estaba relacionado con astronautas, ¿no? También cuando comienza el uso de la energía nuclear, se empieza a hablar de este tipo de herramientas o de fuente de energía en algunos pasajes, ¿no?, del Antiguo Testamento, como el Arca de la Alianza. El Arca o Sodoma y Gomorra. Él, por ejemplo, cuando examina el episodio de la destrucción de las 2 ciudades pecadoras de la Biblia, Sodoma y Gomorra, se da cuenta de que la descripción que hace es muy parecida a la de una explosión nuclear. Es más, se detiene en el detalle de que cuando Lot, que es el personaje que habita en una de estas ciudades y al que Yahvé avisa para que salga de allí rápidamente, le advierte de que no
eche la vista atrás, que no se fije en el fulgor de la destrucción porque morirá. Él no lo hace, pero sí su mujer, que bueno, se terminará convertida en una estatua de sal cuando ve esa explosión, muerta en el acto. Bueno, pues el Däniken lo inmediatamente lo identifica con los efectos de una radiación que barrió a esas dos localidades. Es más, en esa especie de visión transversal de los acontecimientos y de la geografía que tiene Däniken, que es muy creativa, es muy literaria en cierto sentido, él apuesta porque el Mar Muerto en Tierra Santa, bueno, en Israel, el Mar Muerto en realidad es una consecuencia de las deflagraciones nucleares de Sodoma y Gomorra. Algo que hoy no se puede defender, pero que en su época nos conmocionó a todos. Esto es lo que decía Erich von Däniken a Fernando Jiménez del Oso en ese programa de Más Allá del año 74, que coincide con el estreno de esta película, sobre el Arca de la Alianza. Quisiera decir un par de palabras sobre el arca. Este arca solo podía ser manejada y puesta en funcionamiento por los sacerdotes. Y alguien que se acercaba a estos que no llevaba la ropa correspondiente, los zapatos correspondientes, el correspondiente adorno y los guantes, se decía que se ponía enfermo, y en las Biblias se pueden leer varios casos que se dicen de enfermedades que se dicen proceden de haberse acercado al Arca de la Alianza y no en forma correcta. Podría dar muchos ejemplos, pero creo que no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Increíble, ¿no? El pensamiento de Erich von Däniken, que insisto, sigue hasta nuestros días. Él sigue publicando cosas. Se ha hecho incluso una edición de cómic de todas sus aventuras históricas y de arqueología ficción, como decía. Y tiene un parque temático, no lo olvides, en Interlaken, en Suiza. Desde el año 2003 funciona el Mystery Park, que lo llama así. Hay 7 pabellones en ese lugar, uno dedicado a Nazca, precisamente, otro a los cultos cargo, que es una cosa que le obsesionó siempre, ¿no? Como de repente en Guinea, en lugares muy remotos, en Guinea Ecuatorial, también en la zona de Australia, Nueva Zelanda, había pueblos que al ver aviones o a ver maquinarios modernos, de repente los divinizaban, los deificaban pensando que eran ecos de los dioses, y él se preguntaba si eso que hacen hoy sociedades contemporáneas primitivas no pudieron haberlo hecho nuestros antepasados hace miles de años. Bueno, pues hay un pabellón dedicado a eso, otro a lo que llama él las megapiedras, Stonehenge y otras construcciones enormes, otra al calendario maya, que es otra de sus obsesiones, a las pirámides, por supuesto, a los vimanas, de los que hemos hablado en el cronovisor, y a los desafíos de la carrera espacial. Hoy ese parque se llama el Jungfrau Park, ha pasado por distintos avatares económicos, pero sigue siendo un homenaje a las ideas de Erich von Däniken en el corazón de Europa. Claro que sí, lo decíamos al principio, ¿no? Yo creo que no se puede compartir muchas de los pensamientos, de las propuestas de Däniken, pero yo le tengo que agradecer pues absolutamente muchas de las cosas que conozco o las inquietudes que generó en nosotros siendo adolescentes por conocer esa otra realidad del pasado, que no deja de ser curiosa y misteriosa. Y fíjate, Javier, siempre al final del cronovisor te despido diciendo que vamos a meter la fecha del presente para regresar al programa, pero no. Como es una máquina del tiempo, te invito, vamos a volver a entrar a la sala y vamos a disfrutar del final hasta el final del documental, y luego ya metemos la fecha y volvemos y continuamos con el programa. Me parece perfecto, yo quiero ver esta película en pantalla grande. Vamos a por ello. Científicos e investigadores de todo el mundo se preguntan en cuántas estrellas puede existir vida. Hoy se sabe que solo en nuestra Vía Láctea hay hasta 50 millones de estrellas en las que la vida es posible, y esta en un elevado grado de desarrollo.